Muy bien, amigos, una semana más estamos en Claramente Claro. Lo primero, gracias por estar ahí, por seguirnos cada semana y, como decimos habitualmente, hacemos un análisis, lo que miramos un poco es cómo está la actualidad y, bueno, las conclusiones ustedes ahí en su casa. Y antes de irnos a la tertulia, pues lo que solemos hacer es las entrevistas personales. Hoy vamos a hablar con un concejal de Torrelavega, un concejal que se llama Alejandro Pérez y es de la ACPT. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Me ha costado, Bueno, con el entrenamiento, arreglado. Oye, ¿qué tal estás? Yo estoy bien. Con Pocos catarro, sí, pero así estamos todos, hijo. bien, bien. Pocos meses para que se cumpla ya la legislatura. ¿Me puedes hacer un balance de estos años? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué papel habéis tenido en el municipio de Torrelavega? El papel de la CPT, bueno, yo creo que ha sido un papel en líneas generales positivo. A ver, nosotros es la primera vez que teníamos dos concejales, era una situación nueva. La primera parte de la legislatura, de hecho, hemos sido bastante constructivos y proactivos en propuestas, en intentar llevarlas a cabo. De hecho, no teníamos un pacto de gobierno, ni mucho menos, pero sí que fuimos, como se suele decir, la llave, ¿no? En el momento de la investidura. Pusimos una serie de condiciones, unos acuerdos a los que llegamos. Y luego sí es cierto que a mitad de la legislatura y tras numerosos incumplimientos, incluso algo, lo que entendíamos nosotros como falta de respeto a los acuerdos que se habían tomado, pues nosotros ya decidimos que no iba a ser la manera de hacer política con la que íbamos a seguir el resto de la legislatura. Hemos trabajado mucho, hemos intentado hacerlo bien, aún queda. Nosotros todavía no estamos pensando en elecciones. Nosotros a día de hoy seguimos en el día a día de la institución y tenemos muy claro que todavía queda un tiempo, aunque bien es cierto que en el trabajo del ayuntamiento ya se empieza a notar y en la manera de funcionar los partidos ya se empieza a notar que las elecciones están llegando y los movimientos internos están y las discusiones están y las peleas por las sillas están. Nosotros afortunadamente nunca hemos tenido ese tipo de peleas. Y bueno, entendemos que estos últimos meses todavía tenemos bastantes cosas por hacer. Luego Torrelavega, pues Torrelavega yo creo que ha podido ser de las peores legislaturas que ha tenido Torrelavega. O sea, ha sido realmente mala a nivel del equipo de gobierno que está conformado en este ayuntamiento, el PSOE y el PRC, y me atrevería a decir que especialmente el PSOE. O sea, realmente hay unas personas ahí al frente de las concejalías con muy poca capacidad de gestión, en muchos casos, y luego con muy pocas ganas de gestionar. Y se está notando en la ciudad, los presupuestos año tras año no se agotan, pero no solo no se agotan, sino que quedan unas cantidades de dinero tremendas sin utilizar. Pero claro, en la institución esto no es como una casa, ¿no? Ahorro para el año siguiente, no, es que lo perdí. Entonces al final yo estoy recogiendo impuestos para hacer una serie de inversiones, mejoras, etcétera, etcétera, y no lo estoy gastando porque no estoy siendo capaz de gastarlo, porque hay muchísimas necesidades, mucho más allá incluso de los presupuestos que tiene la ciudad. Nosotros vemos que Torrelavega no levanta, incluso sigue perdiendo población. Creo que tenemos que asumir ya que probablemente bajemos de los 50.000 habitantes con todo lo que eso supone a nivel de, en primer lugar, económico, porque vamos a dejar de percibir una serie de cantidades que vienen del gobierno del Estado, y eso es una realidad que se nos avecina y a la que bueno, se están negando todos, pero creo que lo mejor es empezar a asumirla también y a prepararnos. Una legislatura en la que el Plan General de Ordenación Urbana se vuelve a quedar sobre la mesa. Tenemos un plan que es de principios de los 80, que preveía una situación... ¿Por qué se queda sobre la mesa? Se queda sobre la Porque mesa... hay muchos ciudadanos que lo preguntan. La culpa es de no sé qué, la culpa es de no sé cuánto, pero ¿por qué? Danos tu versión. En mi opinión, tengo claro que un plan general tiene que buscar el mayor consenso posible, y en este caso el equipo de gobierno y especialmente el concejal Otoy Arvide, que es el responsable de urbanismo, no ha sido capaz de negociar. No ha sido capaz de negociar. Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, allá donde hemos tenido eco y hemos podido explicarlo. Creo que fue en marzo del 2017, pusimos una propuesta sobre la mesa en la cual dábamos la aprobación definitiva. Porque, claro, un plan general conlleva una aprobación inicial, una provisional y una definitiva. Nosotros dábamos la definitiva, poníamos una condición, obviamente, que era la retirada del PESIR de las excavadas. El resto del plan... Eso es, para vosotros lo consideráis una línea roja.
las absolutamente, excavadas. absolutamente. Y cada Bueno, vez ya se demuestra que no somos los únicos, cada vez que va pasando el tiempo. Sabes que hay, bueno, entre otras cosas, en la opinión pública hay ciertos sectores que os culpabilizan un poco la falta de desarrollo industrial, la falta de suelo industrial, la falta de oferta industrial hacia futuras empresas y os echan un poco la culpa a vosotros de que estéis metiendo el palo entre las ruedas y eso no sale adelante y que puede influir negativamente en la creación de puestos de trabajo. Sí, sí, el siguiente paso es ese, acusarnos de que nosotros somos poco menos que favorables al paro. Esto cualquiera que tenga un mínimo de sentido crítico, y me atrevo a decir casi de sentido común, entenderá que nosotros no somos contrarios a la creación de empleo, lógicamente. Es más, creemos que se tiene que crear empleo y de calidad, no cualquier tipo de empleo. Pero la ecuación, crear un polígono industrial, urbanizar suelo, es crear empleo, es falsa. Es radicalmente falsa. Y quiero decir, esto ya no es, lo dice CPT o lo estoy diciendo yo, no, es que esto es algo que simplemente lo podemos comprobar a lo largo de los últimos 30 años de creación de espacios industriales, de suelo urbano, y eso en ningún caso ha sido una ecuación que nos dé como resultado la creación de empleo. La creación de empleo no sale por ahí. Pero es que además nos centramos únicamente en un modelo productivo, que es el industrial. Se acabó. Cuando no hay que ser, yo creo, muy espabilado para darse cuenta de que igual tenemos que ir planteándonos que otros modelos productivos tenemos que ir dándoles cobijo, tenemos que ir recuperándolos y no machacándolos, el sector primario, la comarca del Besaya, una comarca tradicionalmente ganadera y con agricultura. El sector primario parece que vamos, lo tenemos que machacar, lo tenemos que hundir y lo tenemos que enterrar porque es poco menos que medieval. No, vamos a ver, es que ese sector lo vamos a necesitar siempre. En muchos sitios ya se están dando cuenta, ¿eh? Aquí no, aquí seguimos con la misma mentalidad. Luego encima, pues bueno, dicen, es que no hay suelo industrial. Bueno, lo primero que llevamos diciendo nosotros mucho tiempo es, vale, pero preséntenos un estudio, porque no existe. Yo solo he traído una cosuca hoy, que es el informe de ordenación del territorio de la Consejería de Medio Ambiente, en el que viene a refrendar muchas de las cuestiones que nosotros llevamos poniendo machaconamente sobre la mesa estos 3 últimos años. Y claro, una de las cosas que, leyendo un poco entre líneas, ¿no?, dicen como con un poco de sorpresa a los técnicos es, ostras, ustedes están planteando una actuación de más de medio millón de metros cuadrados y no se han preocupado ni tan siquiera de tener estudios previos, estudios preliminares de la cantidad de suelo industrial que existe en la comarca, del uso que tiene, del estado en que se encuentra. Es que eso no existe, pero es que eso se lo dijimos nosotros al alcalde y nos miraba como quien mira, como las vacas al tren, que se suele decir. No sé si quien no se había dado cuenta de que igual a veces antes de pensar qué necesitamos hay que hacer un mínimo de análisis previo. Pero luego además es que, hombre, cualquiera que se dé una vuelta por Torrelavega pues puede ver suelo industrial por muchos sitios. Puede ver una bolsa de 300.000 metros cuadrados aproximadamente en Isniace, sin ningún tipo de uso, suelo industrial, calificado de industrial hace muchísimos años, ¿vale? Tenemos una bolsa, calculamos nosotros, siendo muy, muy prudentes, de unos 700.000 metros cuadrados en Solvay, y luego tenemos otras zonas de suelo industrial sin uso, sin ningún tipo de uso, pero es que tenemos incluso suelos industriales degradados, pero es mucho mejor ir a lo nuevo, destrozar una pradera nueva. Eso al final se llama pelotazo. ¿Y eso a quién le interesa? Eso le interesa al constructor de turno y por lo que hemos visto en las últimas semanas, con el consejero Martín largando más de la cuenta probablemente en su línea, poniendo sobre la palestra a Armando Álvarez. Bueno, desde luego que quienes están gobernando en Torrelavega no tienen en ningún caso que plantear el urbanismo por el interés de un empresario o de 2 o de 10, eso está claro. Desde luego que no queremos ver a ningún consejero del Gobierno de Cantabria tratando de influir en el urbanismo de nuestra ciudad, eso por supuesto, y mucho menos utilizando esos argumentos para meter miedo. Yo lo decía, es que lo siguiente, nosotros lo hemos dicho hace poco en una rueda de prensa, creo que fue, lo siguiente va a ser los puestos de trabajo. Si al final estos procesos están muy manidos, van a poner a los trabajadores por delante, y si no, al tiempo. ¿Habéis sentido en algún momento de que este plan de urbanismo le han querido meter con calzador? Bueno, es que lo han querido meter con calzador. Nosotros lo hemos sentido y la evidencia ya empieza a ser absoluta. Quiero decir, se cuestiona cada vez por más sitios, por más entes, por más organismos, por más personas, por distintas ideologías, ya esto trasciende de lo ideológico incluso,
esto va muy con calzador. Y esto lleva una maniobra, probablemente lleva una maniobra especulativa detrás. Claro, ya cuando nos ponen el nombre encima de la mesa, bueno, ¿qué queremos? Liberar suelos en terreno urbano, ¿verdad? Recordad que estamos en directo, también por Facebook. Si tenéis alguna pregunta, algo que queréis, algún tema que queréis que, bueno, pues que lo comentemos, pues nos lo mandáis y yo desde aquí pues se lo pregunto a Alejandro. Alejandro, área comercial. Opinión. Opinión. Yo personalmente... ¿Era necesaria? No, o sea, ¿cómo va a ser necesaria? Tenemos el comercio local pasando una situación bastante complicada, necesitamos áreas comerciales en las zonas periféricas de la ciudad. No, yo el otro día lo comentaba, no recuerdo con quién, bueno, decíamos, realmente Torrelavega, que siempre hablamos de la comarcalización, ¿no?, como un objetivo que tenemos que tener, porque somos cabecera de comarca, porque en principio podríamos prestar muchísimos servicios en la comarca y en los pueblos limítrofes a Torrelavega. Torrelavega lo único que ha conseguido comarcalizar es el comercio, con las superficies. En los 8 primero, puestos de empleo, de trabajo, perdón, empleo de una calidad muy dudosa, y seguimos repitiendo el modelo. Claro, suelos que en su momento fueron recalificados a terciarios. Aquí encontramos muchas claves también detrás. Eran unos suelos industriales que se recalificaron a terciarios. El comercio local en Torrelavega, si algo no necesita es eso. Eso está claro. Entonces al final siempre dicen lo mismo, es que si no lo ponen aquí lo van a poner en el otro lado. Bueno, tú potencia tu comercio. Busca el factor diferencial. Busca la calidad, busca la atención. ¿Aparcamientos en Torrelavega? Hola, ¿es necesaria? No. No. Radicalmente no. Torrelavega tiene unas condiciones orográficas y de tamaño que son perfectas para diseñar una ciudad que podía ser muy amable para el vecino, para el visitante, que podía, creemos nosotros además, tener una potencialidad tremenda para el comercio. Nosotros somos partidarios de la peatonalización, y no la semi-peatonalización, sino peatonalizar completamente las calles. Creemos que lo que es necesario son los aparcamientos disuasorios en la entrada de la ciudad, porque realmente Torrelavega es una ciudad que de un lado a otro tardas unos 10, 12 minutos. Unos buenos aparcamientos disuasorios, gratuitos. Nosotros, de hecho, hay un proyecto que lo propusimos en su momento y que fue uno de los condicionantes para los presupuestos del año 2017, que era un aparcamiento en superficie en la Carmencita. Bueno, ahí está una partida presupuestaria y confiamos en verlo y lo seguiremos reclamando y nos seguiremos pegando por él. Pero no es la ola la solución. La solución de la ola final es para que aquel que no puede pagar por el aparcamiento todavía lo tenga peor, ¿vale? Para que los aparcamientos queden en manos muchas veces de los propios comerciantes que buscan cerca de su propio establecimiento, con lo cual probablemente a nivel de movilidad estemos generando un nuevo problema. Eso sí, es un negocio, pero no vamos a concebir la movilidad como un negocio nosotros. Alejandro, alguna pregunta que nos llega. ¿Volveríais a hacer lo que hicisteis hace 3 años y pico en el apoyo al equipo de gobierno, al nuevo alcalde actual? Bueno, nosotros al final tenemos una manera de funcionar, que es asamblea. Tenemos unas asambleas que, sobre todo cuando las decisiones son trascendentes, las entendemos trascendentes o son importantes para el grupo, obviamente se toman en asamblea. En aquel momento se tomó esa decisión. Y opiniones había de todos los gustos y todos los colores, pero hubo una decisión, ¿vale? Con la situación actual, pues como dice aquel, cuando pasa el perro y le levanto el rabo ya sé lo que es, ¿no? Claro, ahora pues seguramente te puedo decir no, claro. La dificultad es cuando te viene una nueva etapa, un nuevo proceso. Entonces tú analizas, en aquel momento teníamos una situación complicada por cómo habían quedado los votos, nosotros teníamos 2 concejales, no se podían formar mayoría y realmente éramos, digamos, nosotros prácticamente la única opción para formar ese gobierno. Entonces nosotros simplemente nos dedicamos a poner sobre la mesa condiciones y exigencias. El PSOE y el PRC fueron los que asumían la gran mayoría de ellas, y en esa tesitura en la que era Guatemala o Guatepeor, porque nos daba realmente igual darle la alcaldía al Partido Popular
dársela al PSOE, que dársela al PRC, nos daba exactamente igual, nos parecía que era exactamente igual de malo cualquiera de las opciones, pues tratamos de ser pragmáticos y recoger el mayor número de compromisos. Ha pasado el tiempo, la mayoría de los compromisos no se han cumplido, no han sido respetuosos con ellos tampoco, pero claro, eso es lo que ha venido ocurriendo en estos 3 años. Eso nadie lo podía prever y en aquella situación las decisiones que se tomaron fueron esas, se tomaron colectivamente. Si nos volvemos a ver en esa situación, volveremos a tener un proceso colectivo de decisión y en ese momento entenderemos o trataremos de tomar lo que entendamos que es la mejor opción. Y podremos habernos equivocado o acertado. Tampoco sabemos ahora. Si hubiésemos dado la alcaldía al Partido Popular hubiese podido ser peor o mejor, no lo sabemos. ¿Por qué la Asamblea Ciudadana por Torrelavega es necesaria? ¿Por qué sois necesarios? Hombre, yo creo que al final, aparte de nuestra óptica política, ¿no?, y nuestra ideología, pues tratamos de seguir manteniendo pues bueno, una clase obrera combativa. Creemos que al final es necesario. Nosotros creemos que hay una serie de valores que otros partidos no tienen, el respeto por el medio ambiente, el respeto por la tierra, nosotros lo tenemos clarísimo. Y luego, bueno, en el día a día, en la vida institucional, que es un poco la parte más visible, ¿no?, aunque a veces, bueno, hasta puede lastrar, ¿no?, la organización, pero es la parte más visible, pues sí ponemos un poco el contrapunto en ocasiones bueno, pues a muchas maniobras que se hacen habitualmente en los ayuntamientos, con muy poca ética, a muchos comportamientos que desde luego creemos que no favorecen en absoluto al vecino de Torrelavega, sino que nada más que están para favorecer a los grupos de presión que existen, porque existen en esta ciudad, existen lobbies, existen grupos que permanentemente buscan su interés particular y la administración y los políticos de los partidos tradicionales han sido sus muletillas muchísimas veces y lo siguen siendo. Nosotros en este sentido pues lo que tratamos es de hacer un poco la labor de zapa en el ayuntamiento, buscando todo lo que podemos buscar, tratando de encontrar pues todas esas injusticias o bueno, pues esos, iba a decir errores, pero no es errores, es la palabra, al fin y al cabo, porque hay muchas veces que se cometen actos de manera totalmente voluntaria y que se apartan muchísimo del interés general. Nos mandan mensajes, un tal Pablo hecho añicos. Ayer Enrique Zamanillo se olvidó de nombrar al Che, otro del grupo. Saray Sánchez Gutiérrez, es una vergüenza el alcalde que hay en Torrelavega. Bueno, después Lourdes nos mandan saludos y, en fin, María Pérez también nos manda saludos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ayer en el Pleno? ¿Fue todo normal? Bueno, no fue normal porque como no tenemos una corporación que sea normal, pues pasan cosas que se reflejan con la corporación. Cuando tenemos un portavoz del Partido Popular, por ejemplo, como Ildefonso Calderón, que se viene al Salón de Plenos con una moción que plantea acuerdos que son ilegales, pues recibe protestas, recibe abucheos. Vamos a ver, ¿qué acuerdo quería? ¿Qué punto llevaba? El señor Ildefonso Calderón, que de verdad, o sea, parece que a veces vive en los mundos de Yupi, porque además este acuerdo ya lo planteó como una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria, salió poco menos que ridiculizado, pero ahí vuelve porque le da igual, él vive en su película particular de que es ese gran político que va a hacer grandes obras y grandes polígonos y, bueno, como incluso llegaba a decir el Faro de Torrelavega, pues ayer nos viene con una moción en la que viene a decir que el polígono de las excavadas, y digo textualmente, estén las máquinas trabajando, que es una frase además bastante, nosotros decíamos ayer infantiloide, ¿no? O sea, en un texto de este tipo, bueno, trabájate un poco más la prosa, ¿no? Quiero decir, no vengas con frases tan simplonas, que estén las máquinas trabajando. Claro, a ver, un PESIR tiene un procedimiento. Tiene una aprobación inicial, necesita unos informes sectoriales, tiene que tener un periodo de exposición pública, necesita una aprobación provisional, tiene que pasar por la CROTU, tiene que haber un periodo de expropiación, tiene que permitirse las alegaciones. Es decir, todo eso es lo que mínimamente garantiza también a los propietarios y a los afectados poderse defender y poder hacer que ese procedimiento sea dentro de lo que es un PESIR, que es una figura urbanística absolutamente injusta, es una arrolladora, pero bueno, es el mínimo que se puede exigir. Bueno, pues este señor ayer nos viene a decir que no, que en 3 meses estén las máquinas allí. Y bueno, entonces al final le decíamos, porque tú lo digas, ¿verdad? Ya. Entonces, claro, ¿qué pasó en el Pleno? Pues recibió silbidos, recibió abucheos y recibió, bueno, poco para la falta de respeto
que suponía el texto que ayer nos hizo debatir a todos, nos hizo perder el tiempo este señor. Alejandro, muchísimas gracias. A vosotros. Tenéis aquí vuestra casa para cuando queráis venir. Cuando queráis venimos, ya lo sabéis. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, Muchas gracias. mucha suerte. Nos vamos a la publicidad y con otra entrevista inmediatamente.